Pero no quiero demorar más Sebastián, que nos está acompañando. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Estás? Bien, sabés muy bien. Que realmente conmueven las historias, porque yo sé que esto que les está pasando a ustedes, que te está pasando a vos, que está pasando a tu hermano, es absolutamente real, porque porque sé quién sos y son situaciones familiares que dejan de ser familiares para trascender, ¿no? Por las complicaciones. Vamos a explicar un poquito de qué estamos hablando. Bien. Esto está relacionado directamente a otro caso, sí, que aquí en nuestro programa también se denunció no hace mucho tiempo. Se trata de un abuso a una menor. A dos menores. A dos menores, bueno. Yo realmente me gusta siempre ir con la verdad a todo sitio donde voy, vos me conocés. Entonces no te había escuchado. Nosotros teníamos un problema bastante delicado en nuestra familia, tenemos un problema bastante delicado. Pienso que todas las familias tienen sus inconvenientes, pero en este caso es de mayor envergadura. Y digamos, tiene connotación con lo que me viene a comentar una persona a mi casa, donde dice que había escuchado tu programa, y la persona a la cual nosotros fuimos en un momento dado a denunciar a la policía comunitaria, digamos, por casos de que tienen que ver con, ¿cómo te puedo manifestar? Con cuando hay abuso de confianza de una persona, cuando vos le brindás confianza, porque a este señor, que después lo escuché y visité su domicilio, porque vos sabés que yo trabajaba mucho tiempo en la FAS social y esto a mí me apasiona. ¿El domicilio de quién, perdóname? El domicilio del denunciante aquí del programa. Del denunciante, el que vino acá a hacer la denuncia por su hija que fue abusada. Exactamente. Por su hija que fue abusada. En este caso, en tu caso no es una hija abusada. No, por ejemplo, se refiere a mi madre. Mi madre es una persona que tiene 83 años. Entonces, yo como... ¿Podemos decir que se hace el novio de tu mamá? Sí, se hace el novio y mi mamá dice que es la pareja. Entonces resulta que cuando yo tengo una historia clínica de mi mamá, tal cual le manifestaba telefónicamente, me voy a la seccional, a la dependencia, esa que es como un apéndice de la seccional. Eso que vos decís, policía comunitaria. Exactamente. Le manifiesto de que... Porque yo era el único en la familia que no me había dado cuenta. Yo vivo en la nube de Úbeda, ¿viste? ¿Te acuerdas cómo decía? Creo que todo es bueno, que todo está bien. Pero no sabías de la relación de tu mamá con esta persona. No la sabía hasta que, por ejemplo, dos familiares me la comentan y me dicen, ¿dónde vivís vos? Si yo vivo en mi mundo y quiero seguir viviendo en mi mundo, en ese que vos podés creer en las personas, le das una confianza, ¿entendés? No que jueguen, como se le dice habitualmente, como yo conversaba con los chicos en los colegios, que jueguen con la doble, ¿no? Eso a mí no me gusta, jugar con la doble. Vos tenés que ser genuino, es mi concepto. ¿Y descubriste cosas que...? No, y descubrí cosas que, por ejemplo, yo veía que en su cuenta bancaria, y yo fui bancario mucho tiempo y tenía acceso a muchos sectores del banco, disminuía considerablemente. Y por ahí no conoce no está muy empapada mi madre con el valor del dinero, y después por ahí viste que te acercan ya vecinos, te cuentan más cosas cuando vos te diste cuenta. Claro. Porque si vos supieras como yo me di cuenta, o sea, no es que dejé de creer en esa persona que me lo decía, yo quise tomar, resulta que Dios pone todo en su lugar, ¿comprendés? Una oportunidad, mi madre no andaba bien, entonces le decimos que con la anuencia del médico, que se vaya, haga un viaje a Brasil, si tenía su cuenta bancaria bastante abultadita, podía hacerlo.
Cuando va de viaje y vuelve, pierde la llave. Pierde la llave. La llave de la casa. La llave de la casa. Entonces, esa persona que me lo dijo no siguió andando, porque yo le creía a medias, ¿comprendés? De contarme lo que sucedía con mi madre, con este buen señor. Y se desencadena este acto. Entonces me habla mi hermano, que estaba en las afueras, y me dice, mira, llévale la llave a mamá, que no puede entrar, que así, que asado, porque la perdió. Que esto. Cuando yo llego, se acerca una vecina que también tenía una llave y que cuidaba de la perrita de la casa. Claro. Y le digo, pero ¿y cómo? ¿Cuántas llaves acá? ¿Cuántos tienen llave aquí? Y dice, tenés vos, tengo yo y tiene fulano. ¿Fulano? ¿Quién es fulano para tener llave de mi casa? Ahí apareció. Y ahí saltó la liebre, ¿viste? Pero a todo esto que no tiene desperdicio en materia de decir que nos vamos a equivocar en apuntar a fulano, ¿viste? Yo cuento con la negación cuando voy a hacer la denuncia con mi hermano. La negación de tu mamá. De mi mamá, rotundamente, porque hay una cosa muy clara. Yo claro, no te descoloca ahí. Claro, entonces. yo no estoy en la persona, pero entiendo que si vos de joven te enamorás, está todo bien, pero cuando es de grande y cuando vos crees, me parece que puede ser más fuerte. Sí, sí, porque la última de pronto que te puede tocar a vos. Estamos hablando de una persona, de tu mamá de 83 años. Digo yo. Yo creo que es al contrario. Que yo creo que mientras más grande, más frágil. No, por eso te digo, más frágil la mujer Claro. Y eso es lo que te estoy diciendo yo. Perdón, te había entendido lo contrario. Mucho más frágil, ¿no? Sí. Y mucho más decir, esta es la última, qué sé yo, no sé. Sí. Lo sabrán ustedes. Pero yo como trabajo en la faz social sé que puede darse por ahí. Sí, claro. ¿Entienden? Sí, sí. Y bueno, y nos desautorizó totalmente. Por eso que yo no tengo una pruebas. denuncia formal que he hecho. Cuando volviste a escuchar el nombre, Sí. ahora que denunciado por los medios, Claro. este señor por abuso de una menor, dijiste, mira vos, o sea que pasa por acá también. Sí, porque ¿cómo te puedo Pero explicar? además este señor está casado y tiene hijos. Sí. Y después, ahondando, que tengo amistades con otros locutores, el caso, por ejemplo, de este chico que te comentaba esta mañana, ¿cómo es? ¿De acá? Alejandro. Alejandro Colucci. Alejandro tuvo inconvenientes con Alejandro también, porque no es el primer caso que tiene el de este tipo, esta persona. Entonces Alejandro, una vez vino una persona, lo sabés, vino una persona y le comentó y el caso prescribió. Claro. Y en forma automática, fíjate vos que este señor, en lugar de quedarse piola, el denunciado y el que está ahora en danza en estos momentos que estamos hablando, hace una denuncia contra Alejandro Colucci. Ahora, como que Alejandro Colucci había inventado una historia. Yo te pregunto, ¿qué pueden hacer ustedes ahora? Está bien que me parece bueno que a través de los medios se conozca para que, por lo menos, no sé, de alguna forma esto salga a la luz. Sí, que tomemos conciencia, por ejemplo, de que de manera principal, a mí, vos sabés que trabajé yo 10 años con gente en todos los colegios, conformé grupo de padres, grupo de jóvenes. A mí lo que me interesa de manera principal en la actualidad, que no se puede, o sea, que vean, por ejemplo, estos ejemplos, no se puede meter cualquier persona a su casa, darle confianza, porque por ahí te juegas así, ¿viste? Porque ellos ya vienen trayendo eso que le llamamos la doble. Vos le das confianza, en forma genuina, y ellos manipulan para sacar sus objetivos luego. Y más lo que fuese. Ellos ya tienen su objetivo. Y más si te encontrás con tu mamá, que no está en las mejores condiciones físicas, psíquicas, entonces, bueno, pasa lo que pasó, en definitiva, que quedás a un costado. Sí, no, porque, por ejemplo, suponte una cosa, yo ahora, digamos, con mi hermano, seguimos con todas las actuaciones de un hijo hacia una madre, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Lo que necesite, pero ya no hay esa relación, la familia ya se rompió. Y suponte,
es algo que debemos tomar muy en cuenta. Y por ejemplo, de manera principal, yo venía analizando cuando venía aquí para la radio, es que ellos no tienen en cuenta el daño que hacen con tal de conseguir su objetivo. Sí, claro, por supuesto. Y perdónenme la expresión, ¿no es cierto? Llamémoslo, yo lo voy a calificar igual que lo calificó Alejandro Colucci. El degenerado es degenerado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Porque es degenerado con una criatura, como estas dos criaturas, que yo las conocí personalmente, que todas las vicisitudes que han pasado pobres padres con esas dos chicas, de manera principal con una, a la cual le compró una bikini, todo amoroso, todo. Bueno. Entonces, ¿acá qué hay? No hay que esperar que se consume un acto, claro, para que después nos agarremos los pelos, no. El degenerado es degenerado, en actitudes, en defraudarte en confianza, porque te defrauda, porque vos lo llevás con la mejor de las intenciones y él va con otra intención. ¿De acuerdo? Hasta que, por ejemplo, los chicos se reían, porque yo a veces comentaba estos casos cuando en los colegios de manera principal, yo decía, hasta que, por ejemplo, entran a un lugar que ustedes conocen, que está por allá, por el norte, y entran como Rolando Rivas y salen como Pobre Diabla. ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Más o menos. Entran como galanes, porque fueron galanes, y después claro. ¿Cómo salen? ¿De acuerdo? Porque el que visitó esos lugares, ¿sabes? Vos me entendés, vos me hacés así porque me entendés. Sí. Pero lamentablemente rompen. No dijimos tu nombre y apellido para preservarlo, no sé si querés decirlo. No, mira, yo diría que luego de que yo efectúe la denuncia, lo podemos hacer. Yo vi nada más que avalar lo que decía tu programa, que es verdad, porque lo comprobé, lo que decía lo de Alejandro, y visité la casa de este señor y sé las vicisitudes que están pasando. Y no quiero que otras familias pasen lo que están. Porque vivos de esto hay varios, Seguro, hay varios, seguro. Entonces tomemos conciencia. Yo me quiero preguntar, ¿no? El rol de la mujer de este hombre, ¿sí? De este sujeto que ya tiene 2 casos de abuso, ahora va para depredar a la abuela de 84 años. La mujer, ¿qué rol juega y que siga al lado de un tipo así? Sí, ¿hasta qué punto sabe o conoce esta historia? Se ha masificado ya, Hugo, yo creo que conoce. Además hay causas ya, me parece, sí, no puede legales. conocer, es verdad. No, acá hay una cosa muy clara. Por ejemplo, él, si ustedes leen el oficio de la fiscal, donde le pide la pena que le cabe y todo eso, la fiscal dice en un momento dado que no le cuenten, no sé cómo se llama la mujer, no sé si lo tienen por ahí. Que no le cuenten a quién. A la mujer. Que no le cuenten. O sea, él hacía eso y le decía a los chicos que le hacía regalo a los efectos de que no le cuenten a la mujer. Y por ejemplo, suponte, en el caso especial nuestro, la mujer va a mi casa y mi madre le presta plata. Y yo no sé cómo es todo eso, ¿me entendés? Es tan irregular todo eso. Bueno, y que la mujer no lo sepa, no sé hasta dónde, tenés razón vos, no sé hasta dónde, o se hace o tiene una doble vida o es cómplice. O sea, él a veces este tipo de personas, bastante psicópatas por cierto, mantienen una doble vida y mantienen un hogar aparentemente en buen estado, sano y perfecto. Puede ser eso o puede ser que la mujer también sea cómplice. No lo sabemos y solo lo puede determinar la justicia, no nosotros. No me puedo extender demasiado, pero bueno, como ha llamado Pancho Basavilbaso, que por supuesto está sufriendo el caso de su hija particularmente, de su hija o sus hijas, Pancho, tengo muy poco tiempo, pero si querés decir algo, por supuesto te damos la oportunidad para que lo digas. Sí, Hugo, buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el señor. De mis hijas, mis chicas, vos lo habrás leído ahí, a las 2 y tuvo intenciones. Pero yo quiero, ya más que nada, el señor ya sabe que tiene todo
consentimiento para hacer las cosas que tengamos que hacer judicialmente, pero estoy escuchando la nota atentamente, quiero que se dé el nombre y apellido de este señor, porque si no, me parece a mí, no sé, porque queda en una nebulosa de quién estamos hablando, ¿me entendés? Porque Hugo y todo el equipo ahí saben muy bien cómo soy yo, cómo me manejo yo, y lamentablemente este hombre, estuve hablando con él y sé cómo viene la historia, pero hay que dar el nombre y apellido. Claro, a mí lo que pasa es que acá Sebastián me pidió especialmente, respetar su caso por una cuestión de su familia, etcétera, etcétera. No, pero creo que Pancho se refiere al abusador. Al abusador. Sí, perdón. Sí, por eso. En tu caso me parece que vos con denuncia en la mano y todo lo demás lo podés hacer, lo podés hacer. En cambio esta familia por allí tiene algunos problemitas que todavía resolver, así que lo podés hacer. Yo, si querés, yo lo digo al hombre. Sí, yo también no tengo problema en decirlo. Vamos entonces, vamos adelante. El señor es Darío Grismado. Darío Eliseo Grismado. Un señor es. que nació en Villa Ana, sí. Que tiene 53 años. Ajá. O sea, el mismo Grismado es el abusador de tus nenas y es el mismo abusador de la mamá de Sebastián. De una mujer, como lo dijo el hijo ahí, que tiene problemas de salud, como me lo comentó a mí, y no tiene límites. Y lamentablemente me lo tengo que enterar que la mujer de él es cómplice de todo esto. Ahí está entonces la respuesta a lo que decía Jorge recién. Bueno, ahí. Porque según lo que me comentó el señor, la mujer le ha ido a cobrar a la casa. ¿Me entendés? Entonces, ¿a qué estamos jugando acá? ¿Qué es esto? No puede ser que esta, por llamarlo entre comillas familia, yo no sé si le cabe el grado de esta palabra que yo voy a decir. A esta pobre mujer de 83 años, porque yo tengo una madre de 83 años, Hugo, y que porque tiene una enfermedad, porque el señor lo sabe, y tiene todos los papeles, y creo que, como lo dijo a mí textualmente, está comprobado que tiene una enfermedad, la madre. Esta gente, esta familia se abuste y le saque plata. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Que sirva esto para alertar a cualquier otra persona, a cualquier otro vecino que pueda tener contacto con esta persona, porque no sabés por dónde puede actuar. No, porque estas personas tienen tanta doble personalidad que no sabes cómo te va a salir la jugada cuando te hablan. Es cierto. No sé si me explico, Hugo. Sí. Totalmente. Hay que ir a la justicia, por eso como hiciste tú, con muchísimo valor, y tu familia, porque realmente se requiere mucho valor, porque es una menor, porque es tu hija, porque vos sos una persona que trabaja en los medios, la gente te conoce. Lo que hiciste requiere de un valor enorme, y Norma también, y las chicas también. Y yo creo que si hay alguien que está con un caso parecido al tuyo, o en este caso totalmente diferente, pero que igual es un abuso de confianza, sin duda, tienen que hacer las denuncias con todas las pruebas que tengan, en la medida que puedan presionar a la justicia, porque no hay otro camino. Hay otra señora que en el Facebook de Basavilbaso puso que también sufrió lo mismo por esta persona, o sea que se van sumando y casos. Se van a empezar a destapar más todavía, seguro. Bueno, Arlina, me dieron tus palabras, dicho sea de paso al señor, que ante la justicia presenten toda la historia clínica que tienen de la madre. Claro. ¿Me entiendes? Basavilbaso. Desde ya le digo al señor que está como mi letrado dispuesto a todo, para llevar adelante todo este tipo de cosas. Porque muchas veces, está bien, una mujer 83 años, no la quiero prejuzgar ni nada por el estilo, pero si hay un antecedente clínico de enfermedad,
Y bueno, todo eso tiene que constar y hay que hacerlo saber a la gente. Por acá me dicen, y no sé, y te pregunto, Pancho, si han subido ustedes fotos de este señor al Facebook de ustedes. No, nosotros fotos no subimos, eso que quede muy bien claro. Nosotros es todo textual. Es que en un momento se subió una foto de un Facebook trucho que se hizo, que yo tuve que salir a aclarar, porque la gente me atacó a mí, por supuesto, pero la gente no sabe que hay una justicia social, y bueno, yo siempre digo lo mismo y lo voy a mantener. Todo lo que se publique de este señor en mi Facebook o en el Facebook de mi señora, nosotros nos hacemos responsables. Los demás, la justicia social sabrá lo que hace. ¿No publican fotos por una cuestión legal? Así es, eso es. Claro. Nosotros estamos muy bien asesorados legalmente. Todo lo que hacemos tenemos el consentimiento de nuestro abogado. Perfecto. Claro, porque si no, ellos hacemos pueden si no rebotar con una denuncia de injurias. Así es, Entonces, por eso mismo. Tienen Sí, que sí. andar con pie de plomo también. Mientras no haya una decisión judicial. Claro. Por supuesto. Claro. Nosotros lo que hacemos siempre está avalado y apoyado por nuestro abogado, Que sí les permite mencionar el nombre. que sí nos permite mencionar el nombre, la emisora y todo lo que fuere. Bueno, Así. Pancho, gracias por tu participación y por supuesto que vamos a seguir con el tema, nos vamos a seguir ocupando. Gracias por llamar. No, gracias a ustedes, Hugo, como siempre, y al señor, bueno, ya sabe dónde vivo, quiere venir a casa, conversamos, no hay ningún problema. Sebastián, gracias también. Gracias, Sí, Pancho. Hugo, quería aclarar algo. Por favor. Resulta que yo le expliqué al señor, y lo vuelvo a reiterar, ¿A qué señor para que se al entienda? señor Basavilbaso. Pancho. Basavilbaso, Pancho. de que no sé si no escuchó la parte primera de la nota esta, donde yo aclaré que ha habido a la policía comunitaria, todo Puede eso. ser que lo haya agarrado tarde. Puede ser, Me ¿por qué? parece que ¿Por lo qué? agarró tarde, porque resulta de que yo acá, ¿qué se juega? Se juega que yo temo, y no me cabe duda, como esto es una enfermedad progresiva que tiene mi mamá, que esto le acelere la enfermedad. Pero a la vez tomamos valor con mi hermano y hicimos esa denuncia. Llevamos la historia clínica. Sí. Pero lo que él no escuchó es que cuando le tomaron a ella declaración, Ella negó todo. lo desautorizó en todo. ¿Me entendés? Sí, Negó todo. Claro. ¿Comprendés? Entonces, ¿qué denuncia, qué valor va a tener la denuncia? Bueno, de yo creo pronto? que requieren de un asesoramiento legal Yo para también ver lo qué es lo creo. que tienen que hacer. ¿Mm? Debe haber posibilidades de ustedes tener, Accionar. claro, ¿Me de entendés? tener O sea, por que lo no menos es que nosotros estar no cubiertos. no Ustedes neguemos. pueden estar cubiertos de alguna manera, legalmente, pero Ujú. esto te lo tiene que decir un abogado. Cómo De acuerdo. actuar a partir de ahora. Gracias. No, Gracias. por favor. Y Un gusto reencontrarnos. El hombre ha viajado en una oportunidad con nosotros a una de las peleas del Tata Valdomir en Estados Unidos, porque, bueno, el Tata es su amigo también, ¿eh? Bueno, Y ha sido un buen consejero del Tata en su momento, después lo perdió de vista el Tata y así le fue al Tata. No, está todo bien. Muchísimas gracias por la atención que me han dispensado. Por favor. Y esperemos que estos casos salgan a la luz. Y ya vas a Y venir a tengamos contarnos lo de la casita. Lo de la casita de los sin techo, que yo sé que estás trabajando y colaborando, así que en su momento Sí. con más tiempo. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Gracias, Sebastián. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí está, la gente que es solidaria, que es generosa, que de alguna manera escuchando, tratando de solidarizarse con aquellos que la están pasando mal, porque aquí estamos hablando de una familia, en este caso la familia Basavilbaso, pero puede ser cualquier familia a la que le pasan estas cosas, y los medios en este sentido son muy útiles, porque a través de los medios, así como se conoce este caso de una señora de 80 y pico de años que está siendo engañada
por este degenerado, puede haber otros casos que desconocemos, y por qué no, te podés comunicar con la radio y hacérnoslo saber. Estamos en El Imán, hasta las 4:30 de la tarde.